Con este vídeo veremos la etapa del franquismo, la cual, bien sabéis, que se inicia en 1939 y concluye con la muerte de Franco en 1975. Como introducción diremos que el franquismo se puede considerar un régimen totalitario, porque reúne todas las características de este tipo de régimen. Hay una concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Se establece un partido único, Falange y Lajón, un sindicato vertical, se suprimen las libertades e instituciones democráticas, se abole la Constitución y los estatutos de autonomía en vigor y se elaboran unas leyes conocidas como las leyes fundamentales del régimen, como pueden ser el fuero del trabajo, la ley de corte, el fuero de los españoles, la ley del referendo, pero como digo, leyes que no son democráticas. En cuanto a los apoyos, podemos mencionar que el franquismo contará con el apoyo de la alta burguesía, por supuesto del ejército y de la iglesia, y en algunas ocasiones pues también de grupos de la clase media. Hecha esta breve introducción, nos vamos a detener más en las distintas etapas del franquismo, donde veremos cómo el régimen evoluciona económica y socialmente, no tanto políticamente, ya que en los 40 años del franquismo se mantiene esa estructura política totalitaria. Vamos a dividir las etapas en décadas. Empezamos por la de los años 40. Como veis, están resumidas en 3 palabras, que son aislamiento, hambre y represión, las cuales son claves para entender esta etapa. También, como veis, he estructurado la etapa en una serie de indicadores, es decir, he distinguido por un lado lo que es la política interior, otro lo que es la exterior y la economía. Empecemos con el aislamiento, que de alguna manera va a marcar esta década. Si bien hay que recordar que en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y que España va a permanecer neutral a pesar de los encuentros con Hitler. Pero una vez finalizada la guerra, en el 45, los países vencedores del bando aliado, que habían derrotado a las potencias del eje, rechazan al régimen de Franco. Por tanto, sufrimos un fuerte aislamiento. De ahí que incluso la ONU, aquí aparece una resolución de la ONU que condena el régimen franquista y le impide el ingreso en este organismo. En cuanto a la política interior, he indicado que son años de gran represión a los vencidos y también cuando se constituyen las primeras leyes. Esta imagen de aquí viene a representar lo que he dicho de la represión y esta otra de aquí, las leyes fundamentales que he mencionado antes, las leyes fundamentales del régimen. Y en cuanto a la economía, debido a ese bloqueo económico y también a la política económica que adopta el régimen, imitando a los estados fascistas, acordados de las políticas económicas autárquicas, el régimen sufre una gran escasez, lo cual resulta bastante comprensible, tener en cuenta que estamos en la posguerra, que hay una carestía de alimentos esenciales y por tanto son los conocidos años del hambre. De ahí
que un símbolo de esta etapa sean las cartillas de racionamiento. El Estado intervenía la producción agrícola, industrial, y luego le asignaba a cada familia unos cupones, como esto, la cartilla de racionamiento, para la distribución de alimentos básicos, como podían ser trigo, aceite, azúcar. Aquí también he seleccionado esta imagen para que entendáis lo que significó la autarquía, y lo cual, de alguna manera, nos vimos obligados. Sin comercio exterior, obliga a las políticas económicas autárquicas, como bien sabéis, se basan en potenciar sobre todo el autoabastecimiento, en proteger la producción interior. Y el Estado, como he mencionado anteriormente, pues va a intervenir directamente en la producción agrícola, industrial, fija los precios, fija los salarios. Son, por tanto, una política económica que dejará una secuela bastante negativa. Pasamos a la siguiente etapa. Bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, veremos estas otras imágenes de la década de los 40. Fijaos aquí el encuentro de Hitler con Franco en Hendaya y ese apoyo inicial del franquismo hacia las potencias del eje en los primeros años, y la División Azul, que es el cuerpo de voluntarios que manda a Franco a luchar a la Segunda Guerra Mundial, apoyando a las potencias del eje. Otras imágenes que representan el racionamiento que dará consigo también un mercado negro llamado extraperlo, donde se vendían aquellos alimentos que era difícil conseguir. Pasamos ya así a la década de los 50, que como veis la titula, la denomina Primera Apertura. Algo va a cambiar en la política exterior, en el contexto internacional, que va a beneficiar en gran manera al régimen franquista, y esto es la Guerra Fría. Recordad que en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista. Y entonces a los Estados Unidos le viene bien que el régimen franquista, aunque no sea democrático, sí sea anticomunista, y le viene bien la posición estratégica que goza la península ibérica. De ahí que se firme unos acuerdos con los Estados Unidos, a raíz de los cuales ya Estados Unidos reconoce el régimen, y con los Estados Unidos el Vaticano, incluso la misma ONU. En los años 50 España ya ingresa en la ONU, en los 40 la ONU nos condena, en los 50 nos permite el ingreso. Para ello, en esta etapa, el régimen trata de dar una apariencia democrática al régimen. Ya elimina los signos de la falange, los signos fascistas, para, como digo, tratar de dar esa apariencia democrática al régimen, que era lo que le interesaba. Le interesaba ese reconocimiento internacional. Desde el punto de vista económico se inicia una tímida liberalización de la economía, aumentando ligeramente la producción industrial y agrícola, pero como digo, muy lentamente, con lo cual prácticamente todavía seguimos con
en cierta manera, con unas políticas autárquicas. Las imágenes que aparecen aquí vienen a representar lo que sucede en esta etapa, el acuerdo hispano-norteamericano, ¿no? El encuentro entre Franco y Eisenhower, el apoyo estadounidense que viene a ser decisivo, a cambio, eso sí, a cambio de poder instalar los americanos en España las bases militares como la de Torrejón de Ardoz, de Rota, la de Zaragoza. Esos fueron los acuerdos que se firmaron. En los años 60 se les conoce también como la época del desarrollismo o del milagro económico. Es verdad que se produce un gran crecimiento económico, pero crecimiento económico que es paralelo en toda Europa. Son años de bonanza. Y junto con ese crecimiento económico, también es verdad que la sociedad española experimenta un gran cambio. Ahora bien, no hay cambio político, empezando una verdadera contradicción y una contradicción con el régimen. La sociedad cambia, ya no es la sociedad rural de los años 40, como vamos a ver, pero en cambio el régimen se niega a evolucionar desde el punto de vista político. Dicho esto, empecemos con un hecho trascendental, ¿no? Que es el cambio de gobierno en esta etapa, el cambio de gobierno y con el nombramiento de los tecnócratas, un nuevo gobierno que se le llama así porque supuestamente no tenía una ideología política, sino que se le había seleccionado por su experiencia y cualificación profesional. El objetivo de este gobierno era modernizar la economía española que sufría un gran atraso y para ello ponen en práctica una serie de medidas económicas como el plan de estabilización y los planes de desarrollo. Estas medidas tuvieron sus luces y sus sombras. Es verdad que contribuyen al crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no es homogéneo, sino que va a fomentar los desequilibrios regionales en España, pues se potencia unos sectores más que otros y se potencia unas regiones más que otras. Dicho esto, también tenemos que comentar que este crecimiento económico fue gracias también a el turismo y a la emigración y a los aportes de divisas de los emigrantes que se vieron precisamente obligados a abandonar España, obligados por esos planes de desarrollo y por el plan de estabilización. Hay, por tanto, como digo, un gran cambio económico y acompañado de un cambio social. España ya va a ser un país más industrial y urbano. Crece la población urbana. Mejora por lo general el nivel de vida, la población también será más consumista. Son los años en los que se empiezan a adquirir los primeros electrodomésticos, comprados muchas veces a plazo, los primeros automóviles y una sociedad también más formada, con jóvenes que pueden acceder incluso a la universidad y también más crítica. Es decir, hemos visto cómo la sociedad española ha cambiado, pero el régimen se niega a cambiar políticamente. Veamos imágenes de la época. Aquí vienen representados los denominados
tecnócratas que supuestamente, como he dicho antes, no tenían una ideología política, pero en su mayoría eran simpatizantes del Opus Dei. Aquí hay un cuadro que representa un poco el plan de estabilización. ¿Por qué? Respondiendo al por qué, con el objetivo de modernizar la economía española y algunas de las medidas que trae consigo, como por ejemplo fue la devaluación de la peseta. Se devalúa la peseta porque lo que se quería era atraer a los inversores extranjeros y al turismo. Y este otro mapa de aquí bien representa los lugares donde se crearon esos polos de desarrollo que sirvieron sobre todo para potenciar la industria. Zaragoza, Valladolid, muchos polos, pero como digo, estas medidas contribuyeron a el desequilibrio económico regional. Una nueva imagen en la que insistimos, crecimiento económico. Fijaos en la importancia del turismo, que también contribuye a ese cambio social, obviamente, y los motores de ese crecimiento económico, turismo, inmigración, inversiones extranjeras, gracias posiblemente a la devaluación de la peseta, esas consecuencias, ¿no? Esos cambios, el aumento de la población, el crecimiento de las ciudades, los desequilibrios regionales, el aumento de la renta nacional y también la organización y aumento de la oposición al régimen, con convocatorias de huelga, agitaciones universitarias, renacimiento del nacionalismo, lo cual de alguna manera ya va resquebrajando políticamente a la dictadura. Bueno, la emigración, los primeros vehículos de los años 60, el turismo, y vamos a terminar ya con los años 70, que, como aparece ahí, vienen definidos como crisis y final del régimen. Crisis porque ahí el régimen empieza a perder apoyo dentro incluso del mismo franquismo, ya que este se divide entre el sector más duro, los denominados búnker, que eran partidarios de la tan famosa frase de Franco de dejar todo atado y bien atado, y por otro lado los aperturistas, que demandaban, eran conscientes de que era necesario algún tipo de cambio. Por primera vez en estos 40 años, Franco nombra a Carrero Blanco al almirante Carrero Blanco como presidente de gobierno. Carrero Blanco viene a representar el sector más duro del franquismo y con ello Franco pretendía continuar, si fuese necesario, tras su muerte con el franquismo. Pero Carrero Blanco es asesinado por ETA, con lo cual el régimen sufre un fuerte varapalo. Aquí tenemos a la figura de Franco y Carrero Blanco y aquí esta imagen que viene a representar la fuerza expansiva del atentado del vehículo en el que viajaba Carrero Blanco, el cual fue víctima, como hemos dicho, de un atentado terrorista, de una bomba que hace que su vehículo sea desplazado, fijaos, las plantas que sube y hasta que cae en el patio de un colegio.
También en esta etapa, Franco establece como sucesor del régimen al príncipe Juan Carlos y aumenta, sin embargo, como hemos dicho, fruto de esa falta de apoyo o falta de apoyos que algunas veces ya vienen incluso de amplios sectores de la sociedad, hasta la misma Iglesia o un grupo de la Iglesia empieza a distanciarse del régimen, y eso que la Iglesia siempre había sido uno de los baluartes de apoyo del régimen, ¿no? Pues, como decimos, aumenta cada vez más la oposición al régimen, la represión continúa, pero la oposición al régimen está cada vez mayor organizada, y en este contexto, pues, muere Franco, como bien sabéis, en noviembre del 75. Y en cuanto a la situación económica, tenemos que decir que nos vemos afectados por la crisis del petróleo que ya hemos estudiado de 1973, con todas las consecuencias negativas que ésta pueda tener. En estas imágenes podéis comprobar la oposición y represión del régimen, incluso, como digo, en los años 70, donde se cumplieron incluso penas de muerte. La oposición cada vez más organizada y preparada para acabar con el régimen, pero como decimos, en este contexto de crisis política, crisis económica, Franco morirá. Bien, también he querido colocar este breve esquema en el que aparecen representadas las distintas etapas, y creo que os puede venir muy bien, pues, tener claro las ideas más importantes de cada una de ellas, de los años 40, de los años 50, de los 60 y de los 70. Y vamos a terminar con la noticia de la muerte de Franco. En fin.